Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poco hice un ranking dedicado a las mejores películas de acción de todos los tiempos, o las que yo realmente considero que son las mejores películas de acción de todos los tiempos. Uno de los títulos que incluí en la lista de una manera bastante controvertida, sobre todo por algunos correos que me habéis enviado que no estáis de acuerdo, a la sección de preguntas y respuestas, sobre todo algunos de vosotros que no estáis de acuerdo con un título que yo he metido dentro de lo que es este listado, pero que yo considero que es una de las películas más destacadas de los años 90. Fue un título que efectivamente fue muy controvertido, generó una gran controversia dentro de lo que fueron, ya no dentro de los sectores de la crítica, que unánimemente la destrozó, como prácticamente todas las películas de su director. Muy poquitas se han salvado de la quema por parte de la crítica respecto a la filmografía de este director, pero que dentro de los grupos de los cinéfilos y sobre todo aquellos cinéfilos que nos gustan las películas de acción, yo creo que este título es bastante destacado. Es una película que es muy hija de su tiempo, tanto lo que es el planteamiento como es el apartado de la fotografía, lo que son las secuencias de acción dentro de lo que es su género. Es un título que para mí pues tiene muchísimas virtudes. Sé que evidentemente no estoy hablando de una obra maestra ni mucho menos, pero yo creo que es sin duda alguna una de las películas más destacadas de su director, por el elenco protagonista que tiene, por el desarrollo, por el increchendo de los personajes, por la acción totalmente desmedida, y que supuso la consagración, ya no solo en Estados Unidos, sino también aquí en Europa, de uno de los directores de acción más destacados de las últimas décadas. Y yo creo que además es un director y es una película que han marcado un estilo sin ningún género de dudas. Porque cuando hablamos de las películas de este director, o películas que se parecen a las de este director, todos decimos, es una película al estilo de este señor. Ya seguramente estaréis adivinando de qué película y de qué director estoy hablando. La película que vamos a comentar esta noche es, para mí, ya os digo, una de las mejores películas de acción de todos los tiempos, todo hay que decirlo, por su acción desmedida, por su planteamiento visual, por su elenco de protagonistas, y yo creo que fue una película que en su momento, desde un punto de vista de público, fue un auténtico bombazo. Y su estreno un auténtico acontecimiento también en Hollywood. Estoy hablando nada más y nada menos que de La Roca de Michael Bay. Para mí La Roca de Michael Bay, la primera vez que la vi, esto ya son apuntes personales antes de entrar de lo que es la reseña propiamente dicha, os tengo que decir que me dejó un poco frío. También tengo que deciros que la vi en un viaje en un autocar. Con el televisor, pues ya sabéis, un poquito más alejado, sin tener detalle y con los auriculares que, tengo que decirlo, todo se oía muy mal el sonoro. Pero luego me la alquilé posteriormente en el videoclub porque tenía ganas de sacarle más jugo a la película y me terminó gustando mucho más. Y en el apartado de películas así en alta definición en Blu-ray es realmente todo un espectáculo. Michael Bay, su director, había pues empezado a salir a la palestra pues un año antes con una película llamada Dos policías rebeldes, como la conocemos aquí en España, Bad Boys, el título original, con Martin Lawrence y con Will Smith, y con Téa Leoni como trío protagonista. Una película que yo os digo que reúne todo lo que nos gustó de las películas de acción de los 80 y Michael Bay lo metió directamente en aquella película. Pero es que Dos policías de rebeldes, precisamente por ser como una buddy cop, una buddy movie de las de toda la vida, muy al estilo de las que se hacían en los 80, al estilo de Límite 48 horas, al estilo de, incluso podría decir hasta cierto punto, Super Detective en Hollywood, aquellas películas de Eddie Murphy, la de Límite 48 horas con Nick Nolte, también guardando las distancias, creo que Límite 48 horas es bastante mejor película que Bad Boys, que Dos policías rebeldes, sí que tenía el espíritu que a la generación mía, a la generación de los 80, los que fuimos niños en los 80, nos gustaba, en el sentido de que eran películas muy desenfadadas, películas que tenían un componente humorístico muy fuerte, películas donde había espectaculares secuencias de acción, en donde los dos protagonistas eran muy diferentes entre sí y había un tira y afloja constante. O sea, Dos policías rebeldes fue la película, se puede decir, que lanzó a la palestra a Michael Bay. Pero la película que le consagró dentro de el cine, dentro del género de acción, fue sin duda La Roca. Y además es que después del gran éxito que fue Dos policías rebeldes, los productores, que fueron Jerry Bruckheimer y Tom Simpson, dieron rienda suelta a Michael Bay para que, debido al éxito de Dos policías rebeldes, él pudiera realizar la película que él quisiera. Y claro, Michael Bay, como bastante ambicioso director que es, dijo: quiero para mi próxima película a 3 de los mejores actores del momento.
y escogió nada más y nada menos que a Sean Connery, a Nicolas Cage y a Ed Harris. 2 de protagonistas y 1 de actor secundario. Evidentemente, Ed Harris hace de actor secundario. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que hay un trío interpretativo, ya no un duelo entre dos interpretativo, sino un trío interpretativo absolutamente fascinante. Yo lo que echo de menos en esta película, si me permitís el inciso, son más secuencias en las que Sean Connery y Harris hubiesen estado también más tiempo en pantalla. Es decir, que hubieran compartido más escenas. Porque Nicolas Cage, tengo que decirlo, es un actor estupendo, pero yo creo que Sean Connery y que Harris son actores que están muy por encima de Nicolas Cage. Y que por lo tanto, para mí, ahí el auténtico duelo interpretativo estaba entre Sean Connery, evidentemente, y Ed Harris. Aún así, la película, con el trío protagonista, es una película que funciona a las mil maravillas. Yo me acuerdo que cuando se estrenó en los cines, la verdad es que la crítica la dio por todas partes. Tengo que decir, argumentalmente hablando, que La Roca no es una película que tenga un argumento hiperdesarrollado. No es una película que tenga una profundidad de personajes como les gusta a los críticos. Es una película para pasar un buen rato dentro de una pantalla, mejor dicho, viendo una pantalla de televisión o del cine, pero siempre con apuntes y con momentos de gran calidad. Porque todo hay que decirlo, Michael Bay es un director que no cuida para nada lo que es el apartado argumental. Pero el apartado técnico lo mima hasta el exceso. Y además es que contó con un equipo técnico absolutamente fascinante. Ya os digo, después del éxito de Dos policías rebeldes, Jerry Bruckheimer y Tom Simpson, estos dos grandísimos productores, lo que, ahora hablaremos un poquito de ellos, lo que le dieron fue rienda suelta a Michael Bay. Y Michael Bay quería lo mejor para su película. El presupuesto respecto de Dos policías rebeldes se disparó. Y además que la película es mucho más ambiciosa porque estuvo rodada además en el mismo Alcatraz, en la misma cárcel de Alcatraz. Prácticamente se puede decir que la película no posee prácticamente un gran número de decorados. Los interiores se rodaron en la misma prisión de Alcatraz y los exteriores en las calles de San Francisco. Es decir, La Roca es una película de interiores, pero de interiores reales, lo que le aporta un gran grado de realismo, todo hay que decirlo. También es una película que mima mucho lo que es la planificación de las secuencias de acción. Aquí es donde realmente Michael Bay, en las secuencias de acción, es donde él se luce. Porque todo hay que decirlo, aporta un gran ritmo narrativo, aporta un montaje excelente y aporta un pulso narrativo que no todos los directores de películas de acción hoy en día pueden decir, ni muchísimo menos. En ese sentido hay que reconocerle a Michael Bay, es decir, las cosas como son, como yo siempre digo aquí en el canal. Lo que yo creo que está mal hecho, yo lo digo, lo expongo. Y argumentalmente hablando, el argumento, lo que es de la película de La Roca, no es gran cosa. Pero cuando le llevamos al apartado técnico, Michael Bay es todo un profesional. Un profesional del montaje. Otra película, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con esta, que es de bastante inferior calidad, pero la segunda parte de Transformers, La venganza de los caídos, necesitó de 4 unidades de montaje para poder llevar a cabo la película. O sea, ahí os estoy dando a entender que Michael Bay es un director que cuida mucho todo lo que es el montaje, el apartado técnico, la fotografía. Ahora, cuando hablemos del apartado técnico, desentrañaremos todos los secretos que tiene La Roca, porque realmente es una película muy ambiciosa desde el punto de vista técnico. Y técnicamente se puede decir sin temor a equivocarse que es una de las películas más perfectas de la década de los 90. No así argumentalmente, pero sí técnicamente. Jerry Bruckheimer y Tom Simpson además siempre han sido dos directores, mejor dicho, dos productores que siempre han sido muy ambiciosos. Se puede decir que empezaron juntos en esto de la producción. Lo que pasa es que Tom Simpson en el año 96, precisamente antes del estreno de La Roca, falleció. Pero formaron siempre un tándem desde los años 70 hasta los años 90, durante casi 20 años, de dos productores que eran muy ambiciosos. Se puede decir sin temor a equivocarse que hoy en día ya Don Simpson muerto, Jerry Bruckheimer es uno de los mejores productores que tiene Hollywood. Desde los años 70 hasta la actualidad, las grandes superproducciones y las producciones más ambiciosas siempre han llevado el sello de Jerry Bruckheimer. Prácticamente desde aquella película que creo que fue la de Los Locos del Cannonball, una de las primeras que produjeron, creo que fue la de Los Locos del Cannonball, no estoy ahora muy seguro, pero no me hagáis mucho caso, pero por ejemplo en los 80 produjeron 3 grandes éxitos, como fueron Top Gun, Días de Trueno, ya en 1990 junto a Tom Cruise, y también Flashdance, uno de los grandes éxitos musicales, con una banda sonora de ensueño. Todos conocemos Flashdance y su maravillosa banda sonora,
Todas esas películas eran producciones de Jerry Bruckheimer y de Don Simpson. Y luego, evidentemente, en los 90, recuperando el cine de acción en 1995 con Bad Boys, Dos policías rebeldes. Se puede decir que Jerry Bruckheimer y Don Simpson al principio encontraron en Michael Bay el director de acción que en los 80 habían perdido. Es decir, si en los 80 habían destacado directores como John McTiernan o como, por ejemplo, sin ir más lejos, James Cameron, Jerry Bruckheimer y Don Simpson siempre apostaron más por los talentos más jóvenes. Y, por ejemplo, una película, también ya del siglo XXI, como fue El Rey Arturo, aquella película que la tenéis aquí comentada en el canal, fue una gran producción de Jerry Bruckheimer, ya fallecido Don Simpson. También las producciones de Piratas del Caribe, las 5 de Piratas del Caribe que conocemos hasta ahora, también son producciones de Jerry Bruckheimer. Es decir, siempre han sido producciones a lo grande. Pearl Harbor, uno de los siguientes títulos posteriores a La Roca. En el 96 fue La Roca, en el 98 fue Armagedón, ya en el 2001 Pearl Harbor ya era también, de Michael Bay, era producida por Jerry Bruckheimer. Es decir, Jerry Bruckheimer siempre ha sido uno de los grandes productores del Hollywood actual, sin ningún género de dudas. Falleció Don Simpson, a la que la película está dedicada, ya os digo, y Jerry Bruckheimer, digamos que tomó el sendero, pues digamos, de ser productor único. Pero todas las producciones que lleven el sello Jerry Bruckheimer, Don Simpson o simplemente Jerry Bruckheimer, tened en cuenta que son grandes superproducciones y hay que tenerlas en cuenta. Aquí en el canal yo he comentado unas cuantas de ellas. Michael Bay es un director, ya os digo que, pues a estas alturas de la película, ya no del vídeo, sino a estas alturas de la película y de la historia del canal, yo creo que es un director que para los cinéfilos pues no hace falta presentación. Michael Bay siempre ha sido un director que la crítica le ha destruido, le ha machacado in misericordia. Tengo que decir que bastantes veces con razón, pero también otras tantas, yo creo que ya lo hacen por inercia. La Roca fue una película que recibió muy malas críticas en su día, pero todo hay que decirlo, es una película de acción modélica y excelente, aunque sea solo en el apartado técnico, pero todo hay que reconocérselo a Michael Bay. Michael Bay, bajo mi punto de vista, es un director que no cuida para nada las interpretaciones de sus protagonistas, es decir, no es un director de actores. Él lo que hace es dar rienda suelta a los actores, él dice que ellos su trabajo lo tienen que hacer sin que le tengan que dirigir, y que su labor está detrás de las cámaras y en lo que son los movimientos de cámara y lo que le gusta a Michael Bay. La acción desenfrenada, los efectos visuales, los montajes trepidantes, ágiles, dinámicos, y ahí es donde él pone, digamos, toda la carne en el asador. La Roca, respecto de Bad Boys, que fue la película anterior, es una película muchísimo más ambiciosa. Aquí se puede decir que La Roca, en ese sentido, es una superproducción. Contó con un presupuesto mucho más amplio y, evidentemente, aunque Martin Lawrence y Will Smith pues eran estrellas en los 90, contar ya en una película con Sean Connery, con Ed Harris y con Nicolas Cage, que se puede decir que un año antes había ganado el Oscar por Living Las Vegas y cuyo caché se había disparado, ya eran componentes interpretativos muy a tener en cuenta, por así decirlo. Y para Michael Bay, todo hay que decirlo, él lo dijo en numerosas ocasiones, contar con la presencia de Sean Connery en su película para él era un auténtico lujo. Además, al que Michael Bay le mimó bastante dentro de la película, cosa que a Ed Harris y a Nicolas Cage pues no les hizo excesiva gracia. Pero también hay que reconocerlo, o sea, Sean Connery es un actor que en todas las películas en las que él ha participado, y también las de los 90, cuando ella estaba un poco más mayor, les daba un caché, una categoría y les hacía subir enteros. Es más, en los títulos de crédito iniciales, el primer nombre como protagonista es el de Sean Connery, y eso que Nicolas Cage tiene más minutos en pantalla. Pero Sean Connery era como la estrella mimada que en ese momento quería Michael Bay y que Jerry Bruckheimer pues le consiguió para la película. Y yo creo que Michael Bay estaba completamente entusiasmado con la presencia de un actor con tanto peso específico en la interpretación como Sean Connery. Y además, realizando un papel, ahora cuando desentrañemos un poquito lo que es el argumento, hacía también como una especie como de espía británico, es decir, como con un guiño a James Bond, que yo creo que a Michael Bay todo eso era como muy de su gusto. Dentro de lo que es el componente argumento, el componente argumental, lo que es argumentalmente la película, no estamos hablando, como os he dicho anteriormente, de una película realmente fastuosa. Es un argumento sencillo, pero que también tiene cierto grado de controversia y también da lugar a una serie de interpretaciones. La verdad es que la película tiene un arranque absolutamente magnífico, sobre todo cuando está Ed Harris saliendo en pantalla
Y le vemos que efectivamente él como que no está muy a gusto siendo un general del ejército de los Estados Unidos, porque el personaje de Harris cree que el ejército de los Estados Unidos le ha traicionado y que unos años después él lo que hace es intentar lavar la cara de unos compañeros suyos que fueron abandonados en una misión especial que él realizó y que a Estados Unidos, al abandonar, el ejército de Estados Unidos, al abandonar prácticamente a los compañeros del que él había sido general, Ed Harris había sido general, él lo que hace es tramar una especie como de venganza para que las familias de estos militares, las familias de estos soldados, pudieran ser, digamos, compensadas de alguna manera. Pero claro, Ed Harris lo que hace es llevar como su venganza personal a un estadio excesivamente alto que él sabe perfectamente dentro de la película que no puede llevar a cabo todo lo que son las amenazas que él va a proponer al Pentágono y a los Estados Unidos, a la administración de los Estados Unidos. Y aquí es cuando entran en juego Sean Connery y Nicolas Cage. Nicolas Cage es un personaje que trabaja, digamos que es un agente del FBI que trabaja como especialista en armas químicas, pero que no ha sido, digamos que no ha sido entrenado para el combate ni para misiones especiales. Es decir, es un ratón de biblioteca, como dicen en la película, o un ratón de laboratorio. Sin embargo, Sean Connery es el personaje más misterioso de toda la película. Es más, durante casi toda la proyección, en el personaje de Sean Connery hay como un halo misterioso, ya que no sabemos cuál es su verdadero propósito. Y hasta bien entrada la película no sabemos ni de dónde ha salido, ni por qué estaba encerrado, ni muchísimo menos. Es un hombre que está encerrado en una cárcel ya durante muchos años y que según uno de los hombres fuertes del Pentágono, se le encerró porque tenía demasiada información referida a los Estados Unidos. Es decir, lo que se nos está dando a entender es que es una especie de espía. Es decir, como lo era James Bond. Ya que en una de las secuencias este hombre fuerte del Pentágono dice es que este hombre tiene demasiada información, sabe demasiadas cosas, y cuando le atrapamos, realmente lo que era la administración británica dijo que no sabía absolutamente nada de él. Evidentemente es un espía, pero un espía de manual, de libro, teóricamente. A los espías cuando se les coge, ya sean de la nacionalidad que sean, su país de origen niega su existencia. Es decir, el espionaje siempre ha estado en los países. A nosotros aquí en España nos han espiado, nosotros hemos espiado 50.000 veces, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que si atrapan a un espía, siempre se niega la existencia del mismo. Evidentemente, pues como vamos a decirlo, para ocultar los intereses de los países, evidentemente que están los unos con los otros espiándose. Pero se puede decir que Sean Connery era un espía de libro y que le mantenían en la cárcel porque tenía demasiada información referida a los Estados Unidos. Es más, en la película se menciona de que sabe quién mató realmente a Kennedy. Que todo esto es objeto como de burla o de una pincelada de humor al final de la película, pero no os voy a contar evidentemente lo que es el final de la misma. Pero claro, para llegar, digamos, al general Ed Harris, es decir, al general que interpreta, al personaje que interpreta Harris, el general Francis Hamel, este hombre se ha metido en Alcatraz, en la cárcel de Alcatraz, ha secuestrado a una serie de turistas y él lo que amenaza es a San Francisco con echar un gas letal en San Francisco que puede matar a cientos de miles de personas, pero siempre y cuando, no lo hará, evidentemente, pero siempre y cuando se indemnice a las familias de los soldados que la administración estadounidense abandonó a su suerte. Se considera a Ed Harris, al general Francis Hamel, como un gran héroe de la guerra de Vietnam. Pero claro, como gran héroe, o mejor dicho, como gran general, también se conoce todos los recovecos y todos los puntos débiles y los puntos, las virtudes y los defectos de lo que es la administración en Estados Unidos. Y lo que hace es aprovecharlo a su efecto para que esas familias sean indemnizadas. También lo que hace es convencer a un grupo de marines que estén también a sus órdenes con el objetivo de darles $1 millón cuando esa misión, que es completamente suicida e imposible de realizar, haya sido ya realizada. Entonces les promete $1 millón, pero él sabe que no les va, evidentemente no les va a poder dar todo ese dinero a cada uno de ellos. Pero dentro de lo que es el argumento, a medida que avanza la película, un factor a destacar en La Roca es, digamos, la hipocresía del personaje de Ed Harris, la hipocresía de Francis Hamel. Porque él, por una parte, está reclamando justicia por parte de la administración de Estados Unidos para que una serie de militares, compañeros suyos, digamos, se les diera justicia. Pero por otra parte lo que está haciendo es engañando a unos compañeros suyos
para que estén a sus órdenes en una misión completamente suicida que él sabe perfectamente que no puede tener éxito y que todos acabarán falleciendo. Por lo tanto, se puede decir que aquí en el guión Michael Bay lo que hace es poner una vela a Dios y otra al diablo. Lo que nos expone es un poco la hipocresía del ejército de los Estados Unidos que él además tanto ama. Ahora, dentro de lo que es ya no solo argumentos, sino dentro de la parte técnica, hablaremos de cómo Michael Bay filma siempre al ejército de los Estados Unidos, del cual él tiene muchos amigos dentro del mismo ejército. Sin ir más lejos, el general Moshauer, que fue además uno de los protagonistas de varias películas de los Transformers y que está ahí en la película, y que es un auténtico general del ejército de los Estados Unidos. Pero realmente lo que hace Michael Bay aquí es una crítica al ejército de los Estados Unidos por una doble rasante. Primeramente, por un grado de cinismo y de hipocresía desde el personaje de Francis Hamel, interpretado por Ed Harris, porque promete algo a unos marines que saben que no van a poder realizar, o que sabe Ed Harris, el personaje de Harris, que no va a poder llevar a cabo. Es más, cuando en la película lanza uno de los misiles que lleva uno de esos gas letales, el misil, el mismo Ed Harris, lo desvía. El comandante, mejor dicho, el general Francis Hamel, que interpreta a Ed Harris, lo desvía. Entonces, sus subordinados le dicen, ¿cómo es que usted ha hecho eso? Entonces, lo que está es engañándoles por una parte. Pero por otra parte, a los del Pentágono les está exigiendo un reconocimiento que él niega a sus subordinados. Por lo tanto, se puede decir que el general Francis Hamel, interpretado por Ed Harris, es un hipócrita dentro de la película. Digamos que es el personaje más controvertido de todos. Es decir, Michael Bay enfoca al personaje de Ed Harris como si fuera un auténtico villano. Es decir, no solo por permitir también, en una de las secuencias, una matanza indiscriminada de sus compañeros, porque evidentemente las personas del Pentágono lo que no van a hacer es dar efectivamente rienda suelta a todas las exigencias de Ed Harris, a las exigencias del general Francis Hamel, dar una serie de indemnizaciones, no van a reconocer un error suyo del pasado. Pero Ed Harris sabe perfectamente que al no poder dárselo, va a tener que terminar engañando a sus subordinados, provocando una matanza de todos esos subordinados en una de las secuencias más impresionantes de la película, en donde hay, digamos, un tira y afloja entre el comandante de los SEALs, interpretado por Michael Biehn, que se mete dentro de Alcatraz con la ayuda de Sean Connery, da con el general Hamel y le dice, vengo aquí única y exclusivamente a que usted desista de esta locura. Y Ed Harris sabe perfectamente que tiene razón, que es una locura. Pero digamos que su ambición personal le está llevando, en ese sentido, le está llevando a la perdición. En este sentido, yo creo que La Roca también es un retrato de la ambición personal y ya no del afán de hacer justicia, sino de la venganza personal de un general que no vio cumplidos, digamos, sus criterios militares, que vio cómo sus hombres morían en batalla ante la perplejidad de la administración y que no hizo nada, y que le arrebataron, por así decirlo, la gloria. Es decir, el general Francis Hamel, interpretado por Ed Harris en La Roca, es un general que está completamente frustrado, y esta frustración la llevará a cabo con sus subordinados en La Roca, y además también con una misión que él sabe que no puede realizar y que daría realmente al traste con miles y miles de bajas de civiles en San Francisco, pero que eso él no lo va a poder realizar, ni muchísimo menos. Pero que es un personaje que tiene unas muy fuertes convicciones y que sabe ganarse, digamos, como el respeto de una serie de marines que al final de la película se le terminan revelando. En ese sentido, yo creo que el personaje de Harris es el más completo de toda la película y es el que menos minutos en pantalla tiene. De la interpretación de Harris, aquí hay que pararse, porque Ed Harris, para mí por lo menos, es uno de los grandes actores de reparto y de carácter de las últimas décadas. Últimamente ya lo he visto ya en muy poquitas películas, pero yo me acuerdo de un buen puñado de películas en las que ha participado Ed Harris y que el nivel de calidad de lo que es el film ha subido realmente por su personaje, por su interpretación y sobre todo por esos ojos azules que tiene Ed Harris, que siempre que miran
a otros personajes de la película o que le enfocan en un primer plano, es una mirada que taladra del espectador, es una mirada muy incisiva, es un gran actor de carácter Ed Harris, y yo creo que hubiese merecido muchísimo más reconocimiento por parte ya no solo de la Academia de Hollywood, sino por parte ya no del público, sino también incluso de la crítica y de las épocas las épocas cuando se dan los premios realmente, mejores actores, mejor actor de reparto. Yo creo que Ed Harris es un actor que hubiese merecido muchísimo más reconocimiento. Es un actor que tiene muchísima calidad y para mí Ed Harris es uno de los grandes actores de reparto de las últimas décadas sin ningún género de dudas. Y en esta película, todo hay que decirlo, y la crítica no lo dijo en su día, hace un papel excepcional. Nicolas Cage, digamos que es digamos el novato dentro de lo que era, vamos así decirlo, pues el trío protagonista. En el 95, pues Nicolas Cage pues ganó el Oscar por Living Las Vegas. Era un actor que además no quería llamarse Coppola, aunque es familia, es sobrino de Francis Ford Coppola, y no quería llamarse Nicolas Coppola, evidentemente porque su nombre no estuviese, no estuviese en el candelero debido a su apellido, y se lo cambió desde un punto de vista artístico, pero su auténtico nombre es Nicolas Coppola. Y es un actor que en los 90 empezó a despegar muchísimo, sobre todo además también a partir de una película de Brian De Palma llamada Snake Eyes, Ojos de Serpiente, en la que realiza uno de los planos secuencia más impresionantes de los últimos tiempos, hay que decirlo también. Pero Nicolas Cage interpreta, digamos, a un personaje que tiene algunas pinceladas humorísticas que a Michael Bay siempre le ha gustado meter dentro de sus películas. Y realiza, digamos, el papel, no vamos a decir más chusco, pero más sencillo. Pero todo hay que decirlo, al final de la película es el que se convierte en el auténtico héroe de la misma. Y luego el tercero en discordia era Sean Connery. El papel que realiza Sean Connery es una interpretación muy contenida, muy comedida, pero es un actor que con su sola presencia ya destaca mucho en el film. Las primeras secuencias en las que sale, cuando van a recogerle de lo que es la cárcel para que les ayude, porque Ed Harris se ha apoltronado ahí en la prisión de Alcatraz, pero necesitan a un hombre que sea experto en fugas y que se conozca todo lo que es la cárcel de Alcatraz. Entonces van a recoger a este personaje, el personaje de John Mason, interpretado por Sean Connery, para que lo que les ayude, digamos, es a penetrar en todo el laberinto de lo que es Alcatraz, lo que es en la prisión de Alcatraz, para dar con el general Francis Hammer, interpretado por Ed Harris. Pero ya cuando, por ejemplo, llegan a una secuencia donde en lo alto de un edificio que él ha querido, pues aprovechando su condición, digamos, de recluso, pero que tiene que ayudar a la administración de Estados Unidos, que le ha metido en la cárcel y que lleva años y años en la misma, digamos que empiezan a vestirle mejor, a cortarle el pelo, y en el momento en el que ya él sale, como realmente va a aparecer en la mayor parte de la película, ahí te das cuenta que ha aparecido el auténtico Sean Connery. Sean Connery es un actor que siempre, yo le hice aquí un homenaje cuando falleció, es un actor que siempre ha tenido mucha presencia física. Es decir, las interpretaciones de Sean Connery siempre han sido fundamentalmente físicas desde el apartado, digamos, de la presencia, de la elegancia. Una elegancia que debe a Terence Young, el director de 007 contra el Doctor No cuando filmaba las películas de James Bond, porque hasta entonces Sean Connery pues prácticamente se puede decir que era casi un don nadie, un actor de reparto y no excesivamente ni elegante ni buen actor. Pero a partir del Doctor No, todo lo que englobó al personaje, mejor dicho al actor de Sean Connery, realmente ganó muchos enteros en todas las producciones en las que participaba. Y con su sola presencia en los túneles acompañando al personaje de Nicolas Cage, intentando meterse por los recovecos, incluso en esa secuencia final que comparte con Ed Harris, ahí es donde nos damos cuenta de que estamos ante un grandísimo actor. No es que, ya os digo, haya un duelo interpretativo entre los tres personajes, ni muchísimo menos, pero sí que se nota la diferencia de calidad y de experiencia respecto al personaje de Nicolas Cage con respecto al personaje de Sean Connery. Las interpretaciones ahí bailan un poquito, no respecto al personaje de Harris. Por eso os he dicho al principio del vídeo que me hubiese gustado que en esta película Ed Harris hubiese tenido, digamos, como más protagonismo o hubiese compartido más secuencias con Sean Connery. Ahí sí que hubiésemos estado ante un muy buen duelo interpretativo. Pero todo hay que decirlo. Yo creo que La Roca es una película que tiene un apartado interpretativo muy bueno de su trío protagonista, pero sobre todo por la presencia de Sean Connery y siempre por, digamos, por ese actor de carácter tan poderoso que es Ed Harris. Ya os digo que el argumento es bien sencillo. Estos personajes, Sean Connery y Nicolas Cage,
tendrán que entrar en la prisión de Alcatraz y tendrán pues que intentar convencer al personaje de Ed Harris de que desista en su cometido. Y todo esto dará lugar a un montón de secuencias de acción, que es donde aquí Michael Bay es donde auténticamente aquí se luce. Aquí es donde Michael Bay, él quería llegar realmente. Y tenemos una serie de tiroteos, una serie de persecuciones, y además siempre con movimientos de cámara como lo hace Michael Bay, muy rápidos, pero no siempre ubicando a los personajes dentro de la prisión de Alcatraz. Es decir, lo que ha hecho Michael Bay al filmar lo que son, digamos, el alcantarillado, lo que son las cárceles, lo que es todo el interior de la cárcel de Alcatraz, que ya os digo estaba prácticamente íntegramente rodado allí en la verdadera prisión de Alcatraz, es filmar, digamos, los decorados o los interiores de un modo muy laberíntico, para que el espectador se sienta también como perdido y que realmente al filmarse no es que estuvieran ni perdidos ni muchísimo menos, evidentemente, pero sin dar la sensación al espectador de que la prisión de Alcatraz era como un gigantesco laberinto en el que los personajes podían perderse fácilmente. Y para eso lo que hace técnicamente Michael Bay es filmar con un colorido rebajado, con muchas luces y muchas sombras, y con esos tonos azulados que hemos visto en otras películas de otros directores de acción, como, sin ir más lejos, James Cameron. Todos los azulados que vimos en Aliens, que vimos en Terminator 2, que vimos en Mentiras Arriesgadas, todas ellas, además, películas anteriores a La Roca, pero que Michael Bay, como director inteligente, sabe cómo tomar prestado, homenajeado, lo mejor de otros directores, sobre todo de acción, para hacer lo suyo. El modo que tiene de filmar las secuencias de acción Michael Bay es moviendo constantemente la cámara y cambiando mucho de plano, para que el espectador no esté nunca situado, digamos, o que no se sitúe dentro del centro de la acción, sino que sea como un espectador más, pero que no sepa la distribución de los personajes, para que siempre el factor sorpresa esté presente. Es un modo de filmar que además, yo creo que por parte de la crítica ha recibido muchísimos palos. Pero todo hay que decirlo, en La Roca no es un defecto, es una virtud, porque lo que hace es darnos la sensación de laberinto y de un conglomerado de salas, de pasillos, de redes de agua, de canalizaciones que hay debajo de la prisión de Alcatraz y que realmente los personajes no sabemos en qué punto están ubicados. Y da el factor sorpresa, como os he dicho anteriormente, para que de repente los localicen sin saber nosotros que los van a localizar en ese momento, sino que sea un elemento sorpresa dentro de la propia película. Y eso Michael Bay lo hace estupendamente bien en esta película, cosa que la crítica tampoco se lo reconoció en su momento. Dentro de lo que es el apartado técnico, la fotografía, el director de fotografía además luego repitió con Michael Bay, en Pearl Harbor. Además, os conté en la review de Pearl Harbor, que aquí te la tenéis en el canal, que este director de fotografía era un gran estudioso del Technicolor. Lo que pasa es que el colorido que tiene La Roca no puede asemejarse a Pearl Harbor. El director de fotografía es John Schwartzman. John Schwartzman siempre fue, además, amigo personal de Jerry Bruckheimer. Siempre fue un director de fotografía que le gustó darle el tono como de Technicolor a sus películas, como de colores más saturados y con una gran gama cromática, con una colorimetría muy amplia. Lo que pasa es que esta película, al estar filmada una gran parte, en lo que son el interior de Alcatraz, en esos túneles, en esas canalizaciones que hay dentro, digamos que ahí lo que más cobra protagonismo son los juegos de luces y no el color precisamente. Pero hay una gran diferencia de lo que es el cromatismo en las escenas interiores de acción a lo que son las escenas exteriores en la acción. Hay una secuencia que es cuando Sean Connery, el personaje John Mason, escapa del hotel para ir a ver a una hija suya para decirle que no es una mala persona. Y aquí es donde tenemos uno de los puntos fuertes de la película, la secuencia en la que Nicolas Cage, en ese Ferrari amarillo, pues va persiguiendo junto con otros coches de policía a un Hammer que roba el personaje de Sean Connery a través de las calles de San Francisco, provocando un caos monumental. Y además llevándose por delante toda clase de camiones, taxis, incluso volando por los aires un tranvía tan conocido en San Francisco. Yo creo que aquí Michael Bay, digamos que esa secuencia de acción tiene hasta cierto punto un grado de humor. Porque los tranvías, digamos que es el transporte ultra conocido en San Francisco, lo hemos visto en series de televisión, en otras películas. Pero aquí lo que hace Michael Bay no es cuidar o no homenajea al tranvía,
perdón, sino que lo que hace es volarle por los aires directamente. Yo creo que en ese sentido Michael Bay aporta en La Roca un sentido del humor negro hasta cierto punto, como diciendo, vamos a burlarnos un poco de todos los elementos tradicionales y costumbristas de San Francisco. ¿Cuál es el elemento más conocido? Los tranvías. Pues el tranvía lo vamos a volar por los aires, una de esas secuencias tan famosas que tiene Michael Bay, en el que le encanta hacer explosionar todo, volarlo todo por los aires. Pues aquí en San Francisco, ¿qué iba a volar por los aires? Pues un tranvía. No hay otra cosa que volar por los aires que un tranvía. Pero yo creo que es un detalle de humor negro por parte de Michael Bay. Pero es que Michael Bay, todo hay que decirlo, es así. En una secuencia también de esas muy famosas que hemos visto ya en muchísimas otras películas, los coches de policía, las cuestas, en la película, por ejemplo, Bullitt, que yo también mencioné en aquel listado de las mejores películas de acción de todos los tiempos, es una secuencia de acción en las calles de San Francisco. Pues aquí tenemos, por así decirlo, como el particular homenaje de Michael Bay por las calles de San Francisco a las conocidas películas de acción. También otra película en San Francisco desarrollada, Ahí va ese bólido, de Disney, del año 69, en la que Herbie, el Volkswagen Escarabajo, también iba de un lado por otro por las calles de San Francisco. Es decir, Michael Bay yo creo que hace una recopilación cinéfila y dice, pues voy a rodar yo mi propia persecución en las calles de San Francisco. Yo no voy a ser menos que otros directores. Y volando por los aires, el elemento más costumbrista que hay, que son los tranvías. En ese sentido yo creo que Michael Bay, sus secuencias de acción son fascinantes. Otro de los elementos que ya me llamó poderosamente la atención, sobre todo en el apartado de alta definición, que se oye de manera estupenda, es la magistral banda sonora de Hans Zimmer. Hans Zimmer realizó para esta película una banda sonora muy acorde a las películas de acción, pero también le dio un toque que le da cierta personalidad. Hans Zimmer es uno de los grandes compositores del cine y de Hollywood de las últimas décadas. Ha compuesto la banda sonora de Gladiator, la de La Roca mismamente, la de, creo recordar que las de Piratas del Caribe, también trabajando para Jerry Bruckheimer, es decir, películas en el que la banda sonora tenía un especial protagonismo, pues en La Roca no iba a ser menos. Y ya os digo, la fotografía de John Schwartzman, un especialista y un estudioso del Technicolor, que realizó en Technicolor, fotografió en Technicolor Pearl Harbor, que además fue la última gran obra en Technicolor, en esta película digamos que yo creo que da rienda suelta John Schwartzman a esa riqueza cromática que además ha marcado a Michael Bay durante prácticamente toda su filmografía. John Schwartzman y su fotografía son uno de los protagonistas técnicos, por así decirlo, de La Roca. La Roca, hay que decirlo, que es una película que tiene una fotografía estupenda. Y además, con unos tonos azulados y unos baños de luces y de sombras fantásticas en las secuencias interiores, digamos, todo lo que son las canalizaciones y los interiores de Alcatraz, y que tiene un color saturado muy brillante y muy luminoso en las secuencias de exteriores. Es decir, en ese sentido, yo creo que John Schwartzman realizó un trabajo fantástico en La Roca, sin ningún género de dudas, acompañados de una banda sonora absolutamente formidable. Para mí, La Roca de Michael Bay es sin duda una de las mejores películas de su director. Hay mucha gente que dice que La Roca es posiblemente la mejor película de Michael Bay. Yo diría que está entre las 3 o 4 mejores que tiene este director, sin ningún género de dudas. Y es sin duda una de las películas de acción más ambiciosas de las últimas décadas. Para mí La Roca es una de esas películas que a día de hoy se la ve como un pequeño clásico. Yo cuando me la compré en alta definición, en Blu-ray, digamos que lo que pone aquí lo que reza, lo que es la carátula, experimenta la alta definición aquí abajo, es uno de los puntos fuertes de la película. Además, las películas de Michael Bay siempre han sido películas, y esto también se incluye para La Roca, sin grandes pretensiones. Es decir, Michael Bay es un director que no engaña a nadie. Es decir, es un director que te muestra en pantalla lo que él es capaz de hacer, pero que no va a pretender ni ser ni más solemne, ni tener una gran profundidad en los personajes, ni muchísimo menos. Él te ofrece un gran espectáculo audiovisual, 2 horas y cuarto en esta película de absoluto entretenimiento. Pero no son películas pretenciosas, y además Michael Bay es el único, o mejor dicho, el último heredero de los grandes directores de acción de los años 80 junto con James Cameron. Hoy en día directores como os diría yo, como Walter Hill, como John McTiernan, pues evidentemente ya están retirados.
pero se puede decir sin temor a equivocarse que Michael Bay es uno de los grandes herederos de ese cine de acción que tanto gustó en la década de los 80 y que él siempre está constantemente homenajeando en sus intervenciones, constantemente homenajeando en sus títulos. Y La Roca se puede decir sin temor a equivocarse que es una de las últimas grandes películas de acción que ha dado el cine. A partir de La Roca, a partir del año 2000, ha habido otras grandes películas de acción, todo hay que decirlo. Pero La Roca, Dos policías rebeldes y todas las secuencias que rueda Michael Bay para sus películas, y La Roca no es una excepción, son los auténticos, digamos, herederos directos de aquel cine de acción tan desenfadado que pudimos disfrutar en los años 80. Para mí, La Roca es uno de los grandes espectáculos cinematográficos de los últimos tiempos. Una película con unas secuencias de acción estupendas, con un reparto interpretativo y un elenco maravilloso, con unas interpretaciones muy ajustadas, en el que se desarrollan los personajes de una manera muy natural, muy sencilla, otros dirán simple, pero yo, donde otros dicen simple, yo digo eficaz. Con una banda sonora espectacular, una fotografía fantástica, un montaje y un pulso narrativo de envidia, aunque el argumento no sea una gran cosa, pero sí que tiene una doble lectura que hace Michael Bay respecto de la hipocresía del personaje del general Francis Hamel, y por lo tanto una hipocresía y un cinismo que lo que hace es encubrirlo y soterrarlo respecto al ejército de los Estados Unidos. Michael Bay en esta película no solo hizo una sencilla película de acción, yo creo que es una de las películas de acción puntales de todos los tiempos y también de la década de los 90 en particular. Un auténtico espectáculo cinematográfico que para todos aquellos que les guste el cine de acción es de visión obligada, ya no solo por la presencia, yo os digo, de sus tres actores protagonistas, sino porque es un gran espectáculo audiovisual. Una película sin pretensiones, fácil de ver, con un argumento también fácil de seguir, ya os digo, sin pretensiones, pero siempre aportándonos un espectáculo cinematográfico en todo momento, capaz de encumbrar a este director, yo creo, que a los mejores podios y de los más altos del Hollywood actual, aunque no así por parte de los críticos, pero sí por parte de una buena parte del público. La Roca de Michael Bay del año 1996 es uno de los mejores exponentes del cine de acción de los últimos tiempos y de todos los tiempos. Una película que para todos aquellos que os guste el cine de acción es un título indispensable. La Roca del año 1996, protagonizada por Sean Connery, Ed Harris y Nicolas Cage. Una película muy notable y muy entretenida. Si yo tuviera que darle una nota, le daría entre 7 y 7,5, que para una película de acción está muy bien. Pero sobre todo es un título muy notable que yo incluí en aquel listado de las mejores películas de acción de todos los tiempos, porque ya os digo, es una película modélica, man que le pese a muchos, pero La Roca es un gran título, y eso seguro no se lo va a poder quitar absolutamente nadie. Y es una película que, como último apunte en el vídeo, es una película que gana con el tiempo, gana con cada visionado, y que se ve de un modo agradable, y que cuando terminé de verla en esta última vez que la he visto para la reseña, y con esto ya concluyo, me dije, qué grande era el cine en los años 90. Qué grande era el cine en los años 90 y cómo ha caído realmente la calidad del cine en las últimas décadas. Una auténtica lástima, ya sabemos todo lo que se ha convertido Hollywood, pero La Roca, o películas como La Roca, podemos seguir perfectamente disfrutándolas. Espero que os haya gustado la review, que me deis un like, que os suscribáis al canal, eso me ayudará mucho, y que me pongáis vuestros comentarios aquí en la caja de comentarios, valga la redundancia. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.